José María Juarranz, compañero en la Junta Directiva, es catedrático de Geografía e Historia de Enseñanza Media, es también licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y fue becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha ejercido su profesión en la enseñanza ocupando diversos cargos y recorriendo diversos institutos de bachillerato por toda España, y ha encontrado tiempo también a lo largo de su vida profesional para ejercer de galerista, y aunque nunca ha obviado también su faceta investigadora. Es un concienzudo estudioso e historiador que ha publicado numerosos trabajos, entre los que destacan las revoluciones de 1848, las transformaciones científicas, técnicas y económicas entre 1850 y 1914 y el título Geografía Industrial. Todas estas obras están publicadas por ACAL. Ha publicado también diversos artículos sobre temas de historia y geografía, pero en particular sobre la obra picassiana. Por ejemplo, Nueva visión de sueño y mentira de Franco, Picasso, la mujer torero, Picasso, el Minotauro ciego, y en todos ellos ha aportado nuevas interpretaciones sobre la obra del pintor que culminaron en el libro Guernica, la obra maestra desconocida, fruto de 14 años de investigación sobre el artista. Ahí es nada, ¿no? En los últimos años ha pronunciado más de una treintena de conferencias sobre la obra de Picasso en diferentes lugares e instituciones y ha participado también en diferentes congresos sobre la obra de Picasso. Y actualmente tiene en cocina, que no sé si ya están a punto de salir, varios títulos, entre ellos Picasso, toro y caballo, Picasso, el éxito de una declaración manipulada y Para entender a Picasso. Como ven por todo lo anterior, es un verdadero especialista en la obra de este artista, que nos va a aportar una mirada sobre los aspectos más desconocidos de su obra, y una de las vertientes también más desconocidas de Picasso, que es la escultura. José María es uno de nuestros socios más activos y ocupa actualmente el cargo de secretario. Así que le doy paso. Venga. Muchas gracias, Esther. Pues gracias también a la Comunidad de Madrid por dejarnos este auditorio realmente bonito y muy acogedor. Y muchas gracias a vosotros por estar presente. Bien, voy a hablar sobre fragilidad y pervivencia en la escultura de Picasso. Esta frase de «el yeso es perecedero, te hace falta solidez, el bronce es para siempre. Él me animó a transformarlas en metal y al fin cedí». Esta es una conversación que tuvo Picasso con Brassé y cita este texto de Sabartés. Bien, uno de los aspectos clave de toda la vida artística de Picasso fue su sentido de la pervivencia, de perpetuación, de inmortalidad. Muchas declaraciones o textos suyos lo subrayan, ya podríamos decir desde su infancia. Así conservamos muchas de sus primeras obras, dibujos y pinturas que sus padres, sobre todo su madre, guardó con ese sentido de pervivencia y pasar a la posteridad. Y tras su muerte, su hermana Lola y su familia custodiaron los cuadros, dibujos y cuadernos que Pablo Picasso había dejado en Barcelona al instalarse en París. Después del fallecimiento de Lola en 1958, sus hijos, sobrinos de Picasso, los hermanos Vilator Ruiz, prosiguieron con esa labor de resguardo y conservación hasta la donación del artista a la ciudad de Barcelona en 1970. Sin este sentido de la pervivencia, probablemente, como ha ocurrido con muchos otros artistas, su primera obra se habría perdido. Conservar, pues, numerosos dibujos y pinturas desde los 8 o 9 años, como por ejemplo El picador, que produjo en su infancia, se debió sobre todo a este concepto de pervivencia que tanto él como sus padres, hermanas y sobrinos tuvieron necesidad de conservar. Una parte, como he citado, muy importante de sus primeros dibujos o apuntes perviven en el Museo Picasso de Barcelona. Picasso, en muchos textos, nos habla de la conciencia que tenía de esta pervivencia e inmortalidad. Uno de los más citados es el siguiente: no basta con conocer las obras de un artista, hay que saber cuándo las hizo, por qué, cómo, en qué circunstancias. Intento dejar una documentación lo más completa posible para la posteridad.
De ahí que no solo las obras, sino también todos los dibujos preparatorios de muchos de sus cuadros más importantes, por ejemplo, más de 1000 dibujos en el caso de las señoritas de Aviñón o cientos de ellos en el Guernica, nos lo han dejado y nos explican mucho de la obra de Picasso. Pero esta idea de que sea lo más completa posible para la posteridad, evidentemente se diferencia mucho de lo que hemos oído esta mañana, ¿no? Con toda esta serie de cosas que desaparecen casi permanentemente. Bien, el pensamiento de Picasso no siempre ha sido permanente e igual, sino que a veces era contradictorio. A los 15 años, como cita Bernardegui, su compañero, primero en Barcelona y luego en Madrid, cuando se matriculó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, bueno, es verdad que Picasso se matriculó, Bernardegui no, pero de todas formas fueron compañeros de fatigas, ¿no? Entonces, Picasso le dijo, y lo cita Bernardegui, en el arte hay que matar al padre. Esto evidentemente es muy interesante. Pero unos años más tarde, esta idea la modificó de forma sustancial cuando precisó: un artista es la cantidad de historia que lleva consigo. Esto enlazaría, por ejemplo, con la primera conferencia de Tomás, ¿no?, que hablaba de lo importante que es la tradición y además también el poder formarse uno. Bien, en esta línea, la obra de Picasso debe ser considerada en conexión con todo lo que se había producido anteriormente. Aquí juega un papel importante todo el arte que se había producido antes de él, tanto en el mundo occidental como en particular las tallas africanas o las estatuas de Oceanía. Picasso fue uno de los primeros artistas en valorar el arte de estas zonas, aunque sus creadores no tuvieran conciencia de estar haciendo una obra de arte, ni que cumpliesen una función estética, sino que más bien tenían, estas obras, un carácter mágico-religioso de exorcismo y protección contra los malos espíritus. Si la pintura en Picasso compartía esta función de exorcismo, más lo tenía la escultura. En esas obras, Picasso apreciaba sobre todo ese carácter mágico. Las efigies, por ejemplo, de África y Oceanía, influyeron en obras clave como las señoritas de Aviñón y también en sus primeras esculturas, como por ejemplo la cabeza de mujer, el retrato de Fernand Olivier, un ejemplar del mismo lo tenemos en el Reina Sofía. Infravalorada frente a su pintura, Picasso consideraba que la escultura estaba al mismo nivel que las demás artes plásticas. Se conservan de Picasso unas 700 esculturas. Y la escultura le permitía crear con libertad sus formas, experimentar con muchos materiales, ya fueran de madera y el barro en las primeras, o el hierro, el yeso, el cemento, el metal o el bronce, trascendiendo las dos dimensiones y con formatos que le ayudaban a expresar diferentes momentos de su pulsión estética. En sus primeras esculturas utilizó materiales tradicionales como el modelado en barro y el cartón o la talla en madera. Pero más tarde, sobre todo en los años 50, destacan sobre todo en su obra los objetos encontrados, que es en lo que, dado el tiempo, pues nos vamos a entretener un poco más. O inventados, dando lugar al ensamblaje. Objetos ensamblados primero mediante forjado y soldadura, gracias al oficio que aprendió con Julio González, el español, escultor que estaba en París y que trabajó con Picasso, y después buscando supervivencia en la fundición en bronce. Los materiales que utilizaba Picasso tenían un problema, era su propia resistencia, podían deteriorarse y desaparecer con facilidad. La cita completa que antes decíamos de Brasseur era la siguiente. Picasso decía: al principio no quería ni oír hablar de fundirlas en bronce, pero Sabartés no dejaba de repetirme: el yeso es perecedero. A Picasso le encantaban cómo quedaban las obras en yeso, pero Sabartés le decía eso: el yeso es perecedero, te hace falta solidez, el bronce es para siempre. Él me animó a transformarlas en metal al fin y al fin cedí. De entre sus obras escultóricas destacamos sobre todo en esta comunicación los objetos encontrados. Y muchas de las obras clave de Picasso están realizadas precisamente con estos objetos. Una de las más características es Cabeza de toro, de 1942. Decía él:
encuentro el sillín y el manillar de una bicicleta en la calle y digo para mí, bien, ahí tenemos un toro. Esto se lo explicaba François Gillot. Y todo el mundo que mire esas dos piezas, cuando yo las he montado, exclamará, esa es la cabeza de un toro. Hasta que llegue un ciclista y diga, bueno, eso no es más que un sillín y el manillar de una bicicleta. A través de una simple manipulación, demuestra que tiene siempre el don de dar vida a los más insignificantes objetos de desecho. Un artista no necesita casi nada para expresarse. Le bastan un manillar y un sillín para crear una intrigante cabeza de toro. El adulto mirará ambos objetos durante horas y vería solo eso, dos piezas de una bicicleta. Pero el niño y el genio transformarán en segundos esa misma realidad. Ahí está la magia, en ver más allá, en transformar lo cotidiano en fantástico. Miramos cabeza de toro y vemos un manillar y un sillín, pero también un animal al que solo le falta mugir. En búsqueda de supervivencia, la escultura será fundida en bronce, tal como se conserva en el Museo Picasso de París. Tras la guerra, en 1948, el artista malagueño se instala en Valogui, cerca de Cannes. A escasos metros de su vivienda, los restos de una alfarería próxima acabarían siendo una fuente de creatividad importante. Donde los alfareros no veían más que material de desecho, Picasso descubría posibilidades creativas. François Gillot nos cuenta que cuando iban a su taller de Furnat, que era una antigua fábrica de perfumes donde instaló Picasso talleres de cerámica, pintura y escultura, nos dice que Picasso diariamente examinaba los desperdicios e incluso antes de llegar allí hurgaba en los barriles de basura que encontrábamos camino del estudio. Yo caminaba a su lado, dice François Gillot, empujando un viejo cochecito de bebé en el cual arrojaba trozos de 1000 cosas diversas que creía oportuno recoger. Y si se trataba de algo demasiado grande que no cabía en el cochecito, más tarde enviaba su automóvil para que el chofer lo recogiera. Picasso, ya sabemos todos, que guardaba todo lo que encontraba. Y Jean Cocteau, su amigo, comentarista, etc., lo llamaba el rey de los traperos. La búsqueda de los objetos encontrados podemos considerar que ya había sido iniciada por Picasso y Braque con los papier collé y su incorporación en la pintura del collage en 1912. Naturaleza muerta con silla de rejilla introduce elementos reales en el cuadro y hará que primero el cubismo y después el grupo Dada, los pintores y fotógrafos surrealistas, los constructivistas rusos, los abstractos e informalistas y más tarde el arte povera, convertirán en héroes de su arte a recortes de periódico, cabos de cuerda, sacos, billetes de autobús, guijarros, alambres rotos o maderas viejas, como un ejercicio en defensa de la belleza, de lo precario y de lo pobre, de la imaginación de las cosas banales y, en suma, del tránsito del idealismo a la basura y las cosas tiradas en el suelo y en la tierra. Y en escultura va más allá. Es el mismo objeto al que él convierte en escultura. Este comportamiento nos lleva a poner en relación con todos estos objetos encontrados la famosa frase de Picasso: no busco, encuentro. En 1950, Picasso tiene 69 años y será un momento clave en su escultura directamente relacionada con estos objetos encontrados. Comentamos brevemente algunos ejemplos. La mona y su cría. Esta escultura está constituida por objetos y elementos diversos ensambladas con yeso. Dos cochecitos puestos uno contra el otro y juguetes cogidos a su hijo Claude forman la cabeza del animal. Si os fijáis, la cabeza son esos, son dos cochecitos, dos juguetes, asas de cántaro, jarra, utensilios de alfarero y una placa de hierro curvada se han convertido en las orejas, en la barriga, las patas y el rabo del animal. La cabra
es otra obra sumamente significativa. Esta obra muestra la capacidad de Picasso para transformar materiales simples y cotidianos en una forma artística poderosa y cargada de simbolismo. Para crear la obra, Picasso utilizó una variedad de materiales, desde una vieja papelera de mimbre que se convierte en vientre, una hoja de palmera transformada en espalda, piezas de cerámica que sugieren ubres y trozos de madera delgada cortados de la rama de un árbol para las patas o un trozo de cobre enrollado al rabo. Los cuernos estaban hechos de sarmientos de la vid y las orejas trozos de cartón rellenos de escayola. Como a Picasso no le gustaba pasar por alto ningún detalle anatómico, en particular el sexual, aunque estaba claro qué sexo tenía por las ubres, tomó la tapa de un bote de hojalata, la dobló por el centro hasta que estuvo cerrada unas 3/4 partes y luego la encajó por su parte abierta hacia afuera, entre las patas posteriores de la cabra, Debajo del rabo insertó dentro de la escayola un tubo de 2 centímetros de diámetro para representar el ano. La cabra estaba terminada. En 1956, su esposa Jacqueline le regaló una cabrita a la que llamó Esmeralda. En el caso de esta otra escultura, muy interesante también, de Muchacha saltando a la comba, presenta elementos de la vida del artista que atestiguan una búsqueda personal de un realismo sorprendente. La parte central del cuerpo, la vemos, está hecha de una cesta de mimbre. Para la cabeza utiliza un molde para pasteles lleno de escayola, que será la cara, y las piernas terminan en un par de zapatos, que son del mismo pie recogidos del basurero. La acogida que recibe esta escultura es dividida. La audacia de la creación es contenida, pero la técnica poco ortodoxa impresiona. ¿Y cómo puede sostenerse esta escultura? De hecho, parece, al igual que las esculturas que siguen, desafiar las leyes de la gravedad. Entre otras obras importantes de este momento está Mujer embarazada, que materializa el recuerdo de François Gillot cuando estaba encinta. Aquí eran 3 cántaros de cerámica que reproducen las redondeces de los senos y el vientre, etc. Y esta escultura será adquirida por el MoMA de Nueva York, Amaya, la hija de Picasso, y pagaron por ella 32 millones de euros del año 2003. Para no pasarme demasiado, que lo he cogido al revés. Esta. Una escultura que está al margen de los objetos encontrados que hemos analizado, pero que está en relación con la importancia que da la pervivencia de su obra, es la Dama oferente, actualmente en el Museo Reina Sofía de Madrid. Esta escultura fue realizada en Bois-Guillot, probablemente en la primavera de 1933. Su musa en esta época era Marie-Thérèse Walter, pero bajo mi punto de vista, frente a la opinión de otros autores, representa a otra persona muy querida para Picasso, su madre. Modelada en yeso, fue reproducida en cemento y se presentó en el Pabellón de España en la Exposición Universal de 1937 junto al Guernica. El ejemplar de cemento ha desaparecido. Y en 1971, año y medio antes de morir, Picasso financió 2 ejemplares en bronce en la Fundación Balsuani y destruyó el original en yeso, del que solamente se conserva un brazo de la primitiva escultura. Uno de los 2 ejemplares está sobre su tumba en Bovenargues y el otro debe estar siempre junto al Guernica. Y precisamente tiene la numeración del 1-2, que sabéis que es como se numeran los múltiples, en este caso solamente había 2. Y tiene que estar siempre junto al Guernica. Esto nos indica una relación que, bueno, ya conocéis en otra conferencia, ya lo comentamos, la relación tan directa que existe entre esta escultura y la dama que sale de la ventana del Guernica. En algunas ocasiones esta escultura ha sido prestada fuera del museo para exposiciones importantes, pero siempre debe estar exhibida junto al cuadro según las condiciones en las que vino a España. La dama oferente está en relación, bajo mi punto de vista, más con la diosa de la fecundidad, las diosas de la fecundidad prehistóricas, que con incluso las esculturas ibéricas. Bien, y esto nos indica de alguna manera que señala su conexión con la historia, desde la prehistoria hasta el momento actual.
Su sentido de la pervivencia frente a la fragilidad de la obra en yeso le llevó a financiar con su propio patrimonio la fundición de los 2 ejemplares en bronce. Picasso, en su trabajo de artista, tanto en los diferentes lenguajes que empleó y que se influyeron entre sí para explorar las complicadas relaciones entre la realidad y su representación artística, siempre buscaba su perpetuación, su legado a la posteridad. Era consciente de que debía dejar la mayor cantidad de elementos que ayudasen a interpretar su obra y, por supuesto, era esencial que su obra perviviese. La gran variedad de técnicas y materiales con los que trabajó y utilizó a lo largo de la vida, cada uno de ellos con sus posibilidades y limitaciones, con sus propios desafíos, el artista los sometió a sus fines estéticos, pero siempre con la idea de pervivencia y la inmortalidad. Por eso, en ocasiones, sacrificó también la estética a la perdurabilidad. Mourlot, el maestro impresor con el que editó la mayor parte de sus litografías, afirmó: ha mirado, ha escuchado, ha hecho lo contrario de lo que ha aprendido y le ha ido bien. Muchas gracias.